Hoy he convocado a un especialista, a una mujer que trabaja justamente dentro de un ámbito muy particular, que tiene mucho que ver con lo que está pasando justamente en estas horas en la Argentina, en muchos países de Latinoamérica, del mundo, porque, a ver, son temas muy sensibles para las personas. Bienvenida justamente a una profesional, a Ana María Dubaniewicz, que es justamente una mujer que viene trabajando en relación a la cuestión de los sistemas de menores pobres, lo que ocasiona, las consecuencias que da la pobreza dentro de la minoridad, las consecuencias personales que eso atañe no solamente a ellos, que son los que lo padecen, sino a la sociedad en su conjunto, a las familias, a la sociedad en su conjunto, valga la redundancia. ¿Cómo estás, Ana María? Un gusto saludarte, bienvenida. Igualmente, y gracias por considerarme capacitada, ¿no? Para poner claridad a estos temas. Uh-huh. Muchas gracias. Realmente te llamé porque sé que venís trabajando hace mucho tiempo con estas cuestiones relacionadas con la problemática de la minoridad en la Argentina, un país que está estallado en esa materia, ¿no? Vos sos conocedora, evidentemente, por lo que he visto de tu trayectoria, he evaluado un poco los temas que desarrollás y por eso tenía ganas de charlar contigo como para que le comentes, le expliques a esta sociedad que está de alguna manera acorralada, asustada, por estas impericias, esta falta de generar un organigrama que controle y que le dé las herramientas adecuadas a la sociedad y a los organismos para tratar de mejorar esta compleja situación que vivimos, ¿no? Sí, yo diría que está todo descubierto con Ajá, respecto en particular a a las problemáticas que aquejan a sí. nuestros menores del país y Ujú, del mundo. Podemos englobarlo porque esto es micro, pero claro. lo macro es exactamente lo mismo. Ajá, Ayudando, a veces haciendo, introduciendo un buen cambio en un micro lugar, como puede ser la Argentina, también se difunde esos cambios, si son buenos, si se quieren tomar al resto del mundo. Y lo mismo, ellos nos influencian a nosotros y nosotros hemos tomado eh, resolución a cuestiones que nos aquejaban con las respuestas que ha dado el mundo. ujú, En este momento, lamentablemente, los periodos eleccionarios parecen largos, pero son muy cortos. Entonces se termina con una elección y sí, ya los políticos y los interesados en ocupar puestos estratégicos, en tener sí. lugares de poder y demás, Ujú, ya comienzan a dedicarse a la próxima elección. Entonces, ¿qué pasa? Dejan de trabajar para nuestros chicos, nuestros mayores adultos, nuestros adultos claro. trabajadores. Entonces, nunca terminamos de resolver, porque además son tales los intereses Ujú, que involucran a todas estas personas adultas que sí, son las que perjudican con sus decisiones a todos los chicos desde bebecitos o desde antes de ser proyectados. Yo le decía a mis chicos, no, estabas en proyecto, ajá, porque todavía uno que, y yo tal cosa, yo digo, no, vos no estabas todavía, estabas en proyecto. ¿Por qué? Porque los chicos que no han nacido y que están en proyecto, lamentablemente, sí. hay un alto porcentaje de chicos que seguramente van a nacer, que van a seguir ocupando el lugar de los chicos que van creciendo en desventaja. Claro. Ajá, es como digamos una actualización permanente, pero justamente diciendo esto que vos planteás, cuando tenemos un montón de situaciones reales, puntuales, por ejemplo, el tremendo crecimiento de la pobreza, de la falta de control hacia los chicos, cómo está siendo afectada la niñez en países como la Argentina por una falta de compromiso social de la dirigencia que no lo hace, que especula con eso, que los tiene cautivos para lograr determinados beneficios. Es imposible producir un cambio en estas condiciones, ¿o me equivoco, Ana María? Si no hay concientización, ¿no? Claro, es imposible y además ellos acostumbran a los niños Ajá, y que van creciendo y desde pequeñitos a,
a la solidaridad y la compasión, lo mismo que están un poco reemplazando lo que antes era la compasión divina. En este momento es como que están equiparados porque eh, enviar a los chicos o proponer como políticas que los chicos vayan a los comedores, Sí. que los grandes también y demás, se está naturalizando la compasión y la dádiva. Es como una Este, esto es muy importante lo que vos estás planteando, porque no lo he escuchado en ninguno de los vistes habituales opinólogos o profesionales del sector de la minoridad, porque de alguna manera es como marginarlos, es como sacarlos del sistema, ¿no? exacto, y ya se los acostumbra a que ellos no son dignos de recibir las cosas importantes que reciben Qué bárbaro. aquellos que provienen de Ajá. familias altas o digamos, medias, Lo pero llevan con como cierto a un poder sistema de grinar, o sea, lo van postergando, o sea, lo van como ahí encerrando, ¿no? Es denigrar a la persona, ya desde esa edad. claro, y se los acostumbra a la humillación, Claro, porque ¿por qué un niño tiene que ir a un comedor a que le den una dádiva y que sabe que si no come eso, no tiene otra no va a alternativa. poder Claro. levantar cabeza? Y esos papás también que quieren dignidad, que saben que merecen un trabajo y al que no acceden o a un trabajo digno, también es humillante que tengan que ir a hacer cola para un plato de ¿Qué comida te o para parece? poder dormir en un lugar porque se quedaron fuera del sistema y ni siquiera pueden pagar una piecita de hotel, una piecita de pensión. Es muy No es serio lo victimizarlo. que Esto que vos decís es importante porque de alguna manera no es victimizar la gran cantidad de chicos que después terminan delinquiendo o asesinando, como se está viendo vergonzosamente, por el desmanejo que tiene un Estado, los gobiernos, los funcionarios que no se encargan justamente de hacer un cambio de este tipo de procesos que ya tienen mucha continuidad en la Argentina, ¿no? Como que les sirve a ellos para seguir haciendo sus chanchullos y sus negociados encubiertos, teniendo esta gente cautiva, ¿no? Que no tiene ningún tipo de beneficio y que después termina con un tremendo resentimiento social, ¿o no? Exacto, y especialmente los chicos, porque los adultos llega un momento que se van resignando porque han Claro. dejado su vida, su salud, sus esperanzas en soñar y darse cuenta de que no van a lograr las aspiraciones que tenían. Pero si tienen aspiraciones para sus chicos, esos chicos ya van percibiendo que si los padres no han logrado nada y están a lo mejor hombreando bolsas a los 77 años porque no tienen otra posibilidad, ellos saben que no van a tener acceso a otras posibilidades. Se les ofrece la opción de vender droga, de Claro. prostituirse, de lo que sea, y entonces lo ven como una salida, pero luego estas vaivenes eleccionarios, Sí. estos despiertan estas espasmódicamente los deseos de cambiar las leyes y demás porque vienen las elecciones. Y entonces, ¿sobre quiénes van? Sobre hacer desaparecer a los chicos de la calle, de hacer desaparecer la pobreza, por supuesto ampliar los planes, etcétera, porque no buscan las soluciones políticas que tienen que buscar. Entonces, esos chicos que han Ujú. estado viendo cómo sobrevivían o se han escapado de las casas o deambulan viendo oportunidades, terminan en la delincuencia, pero no terminan por ellos, porque ellos no nacieron delincuentes, la sociedad Lo los lleva a eso. estuvo haciendo Ujú. delincuentes desde la cuna. Ajá. Ahora, esta sociedad realmente que no pone atención en estos temas, porque vota erróneamente a funcionarios y a caudillos o dirigentes que les prometen con tremenda cantidad de engaños resolverles los problemas y después cuando llegan, que es lo que lo venimos hablando casi en estas 5 horas,
de generar periodismo auténtico en Galáctica Internacional, con prácticamente todos los entrevistados llegamos a la misma conclusión, la falencia y la desprolijidad que tienen los políticos, los funcionarios que deben resolver estos temas y no lo hacen, ¿no? Recién ahora vos fijate, se está hablando de ficha limpia para sacarnos de encima gran cantidad de corruptos que tiene la Argentina hace 5 décadas. Nos hemos quedado fuera de tiempo de alguna manera porque evidentemente esta sociedad ha permitido eso, un pequeño porcentaje, en detrimento por ahí del otro 80%. O sea, ¿qué ha pasado? Que la Argentina específicamente, un país que tendría que ser ejemplo en Latinoamérica, ha perdido ese concepto de la transparencia y de la honestidad, porque evidentemente hemos habilitado a una camarilla de personajes que fueron deteriorando todo el sistema democrático de alguna manera. Sí, cuando hablamos en general, la verdad que cada uno puede sentirse muy culpable y responsable, porque no Ujú. la culpa es más religiosa, responsable por su voto. Pero ¿qué pasa? Esto es como un consorcio. En un consorcio, aunque sea 5 propiedades, Ujú. siempre va a haber alguien o alguienes que van a querer... es difícil que no pase, que no suceda, que van a tener a despertarse en ellos intereses Ujú. Los espurios. ventajeros que quieran sacar ventaja, ¿no? Aprovecharse de la situación. Exacto, entonces Ujú. los políticos que no se van renovando o que se han ido renovando, lamentablemente, algunos que no eran, que eran honestos, que realmente querían cambios con honestidad, y se fueron yendo, ¿por qué? Porque la deshonestidad y la corrupción y las mafias los van fagocitando. Entonces llega un momento que es tu voto, es mi voto, Sí. es el voto del vecino. Nosotros tratamos de elegir a la mejor gente posible porque somos personas honestas, pero las camarillas corruptas que hay, que manejan la política, Ujú. para nosotros es muy difícil de manejar. Si hay personas que tienen causas políticas, causas Penales, claro, penales, sí. Ujú. bueno, como ha pasado Procesados, sí, con muchos. eh, Ujú. con muchos vicepresidentes, presidentes, ministros, etcétera. Entre ellos seguramente van a tapar sus chanchullos porque son trenzas que nosotros no manejamos. Pero volviendo al tema de los chicos, Sí. siempre quedan involucrados los chicos porque son los que menos les interesa. Lo que Ujú. les interesa es que no anden por las calles y entonces que ayudar a los comedores para que les den un plato de comida y a las mamás a lo mejor para que colaboren en autogestiones y demás. Claro. Pero se olvidan que la mayoría de los hogares de estos chicos pequeñitos y luego preadolescentes que comienzan con la delincuencia y Ujú. los adolescentes y los jóvenes que ya pasaron al otro nivel de este Porque circuito claro, ahí asistencial está el ahí está el gran problema, ese nexo, ese puente directo que se genera cuando justamente el niño o el joven se siente abandonado, ¿no? Ya entra que en el nivel de delincuencia, en el nivel de pensar en cómo agredir al otro porque él se encuentra desamparado de alguna manera, ¿no? Acá hay un problema muy serio que tiene justamente la Argentina y se ven estas nefastas políticas que se ha implementado y que están de alguna manera atravesados por el tema no solamente de la delincuencia, sino con relación al tema del narcotráfico, ¿no? Cómo se ha metido, cómo ha captado, cómo ha absorbido a los chicos que tienen un nivel de descontrol gravísimo en estos tiempos. Claro, y eso es porque los adultos inescrupulosos, los adultos los ladrones de guante blanco, que Ujú. están detrás de todo lo que tiene que ver con la droga, la prostitución, la pornografía, han dejado, han permitido que todo eso Crezca, entre claro. a nuestro país Ujú. y de lugar de tránsito ha pasado a lugar de consumidor. Entonces Ajá. nuestros chicos los vemos por la calle, los vemos cada vez más agresivos y demás, porque está la dosis de consumo que ya son imparables y ya no buscan comida, no buscan ropa, no les interesa robarle la ropa a otros chicos a la salida del colegio, lo que les Sí. interesa es
consumir, porque ya Ujú. están quemados y Claro. nosotros todos los días escuchamos adultos que viven en mansiones Ujú. lujosas, que tienen yates, que demás, que son los que hacen todo este traslado Ujú. de compra-venta de sustancias y Claro. distribución. Hacen el gran negocio, ¿no? Evidentemente, apañados con esa cuestión de encubrir un montón de situaciones de una manera vergonzosa. Y además por las instituciones que deberían protegernos, como lo que tiene que ver con instituciones verticalistas como la policía, gendarmería, militares, digamos, todos aquellos estratos que deberían protegernos, siempre hay una porción importante que está involucrada ocultando todas esas, a todos estos ladrones que son los que arruinan la vida de la gente, sobre todo más humilde, porque el dinero que ellos ganan se lo están sacando al pueblo, se lo están sacando a estas mamás que quieren levantar cabeza y que están solas porque mayormente los maridos desaparecen, los padres Sí. desaparecen, Ujú. etcétera, y a los chicos, por supuesto. Entonces nosotros tenemos ese circuito que así Ujú. es como que hay que nominarlo, porque comienza en la parte asistencial, donde no hay una causa penal en un bebé, en una mamá que tiene un montón de chiquitos y demás, no hay causas penales, y Como los que chiquitos hay abandonados. un abandono y una dejadez y un desinterés del propio Estado en ocuparse de ver cómo reacomoda esta situación. Ahora, el nivel de crecimiento justamente de esta situación en la Argentina es tremendo, ¿no? Está estallado prácticamente. ¿Vos creés que esto va a incrementarse teniendo en cuenta justamente la falta de participación o de concientización de los organismos que deberían estar trabajando hace tiempo y no lo hacen? Porque evidentemente tienen un beneficio espurio, perverso, y siguen haciendo justamente este mismo tipo de manipulación de acuerdos entre ellos como para no tomar cartas del asunto. Bueno, yo siempre consideré que no es que, no se, que cuando se habla de un Estado ausente, Ujú. justamente no es un Estado ausente. El Estado está presente en todos los estamentos de nuestro país. Ajá. Pero ¿qué pasa? Está presente para que las cosas no cambien, porque no hay decisiones políticas para que cambien. Están más preocupados por enriquecerse, por mantener poder, por mantener sus asociaciones, Ujú. por ejemplo, si volvemos al tema de los niños, yo siempre he dicho que es muy fácil para mí, desde afuera, por supuesto, desarticular la parte asistencial. Claro, porque Porque hemos tenido, este caso puntual que vos planteás, es muy importante, porque hemos tenido fundaciones, por ejemplo, ahora está de en boga, viste otra vez lo del tema de la fundación del Padre Grassi. ¿Por qué el Estado tiene que derivar realmente su compromiso de actuar directamente en terceros cuando sabe que eso es foco de tremenda corrupción como se da en la Argentina y otros países, sabiendo los antecedentes y los precedentes que hay en esa materia? No es lo mismo que pasa con el tema de los planes sociales. ¿Por qué el Estado deriva en un grupo determinado? Porque evidentemente saben estos dirigentes y estos funcionarios que eso es una manera de armar una caja, ¿no? De ver cómo roban y cómo se quedan con parte de ese penoso y miserable dinero que le dan a los necesitados, ¿no? O sea, se armó toda una estructura que distorsionó la realidad de las necesidades que tienen realmente las personas, ¿no? Un negocio sí, paralelo. exacto, yo deploro mucho que cuando los jueces no intervienen en las causas de los chicos que están encerrados por causas asistenciales Ajá. y también y penales, porque no les importa, están detrás de los escritorios y muchos profesionales también. Ujú. Eh, eh, pero, pero discúlpame, vos nombraste recién eh, El caso del padre Grassi. el caso del padre Graci. Sí. Yo aplaudo a este juez Ujú. que ha decidido, o estos jueces que han decidido no Claro. liberarlo, en Ujú. principio lo dejan 2 años más, porque ¿qué Ajá. pasa? El padre Graci
fue un niño abusado en un colegio Ahí está, religioso de claro. la zona de Ramos Mejía. Ujú. Ya se sabe que los niños abusados que han vivido pasivamente la violación y el abuso sexual, si no hay un tratamiento psicológico mediante, es muy difícil que no quieran ellos, no reproduzcan lo que les ha Ajá. pasado, que no han podido elaborar, entonces lo Sí. elaboran activamente. Lo que sufrieron pasivamente Sí. lo elaboran activamente, pero en realidad no lo elaboran, lo reproducen, y entonces por eso tenemos violadores como el padre Grassi y tantos otros religiosos. Ajá. Entonces, en este caso, el padre Grassi comenzó con 6 chicos que el Estado como organización no Sí. gubernamental, Ujú. una parte subsidiada por el Estado y Ujú. una parte subsidiada Ujú. con... Ahí volvemos a este tema, la gente es buena, nosotros no somos de fondo malo porque somos solidarios. Cuando hay Ajá. situaciones que nos convocan, Padre Grassi convocaba a la comunidad, y qué sorpresa y qué dolor se ha llevado miles o millones de personas adultas de nuestra sociedad Al cuando encontrarse con eso, ¿no? salió el padre Grassi, lo que hacía con nuestro dinero o con nuestra ayuda, los Ajá. mismos profesionales que trabajaban Ahí, claro. ahí dentro de Ujú. la institución. Entonces, casos como el de él, como yo para darles casos que ustedes pueden conocer, los Sí. Pimpinela, Ujú. cuando fallecieron, cuando hubo un accidente en el sur hace como 20 años, fallecieron 3 niños, 2 de 9 años y uno de 10 años. Y esos niños, 2 de ellos, estaban desde que nacieron. O sea, hacía 9 o 10 años, y el otro de 1 añito, 2 añitos. Ujú. ¿Por qué el Estado dejó esos 3 niñitos en Durante casi manos 10 años, de los durante... Ujú. pagándoles un subsidio mensual y para que los Pimpinela hicieran beneficencia, además de tener su trabajo como cantantes y no sé si tienen otro tipo de tarea? Lo mismo con Jairo. No estoy Ujú. defenestrando la postura de ellos porque la mayoría de las organizaciones no gubernamentales comienzan esta tarea con un fin loable, pero Sí. luego Como se que se van acostumbran. contaminando, ¿no? Se van contaminando y se van pervirtiendo de acuerdo a lo que ven que acontece a su alrededor, como para tal vez poder Exacto. mantener esa estructura que si no de otra manera les resulta imposible, ¿no? Bueno, Eh, cuando el la falta de padre Grassi, compromiso y de responsabilidad del Estado que habilite y que no controla eso, porque vos no podés tener durante 10 años una criatura ahí abandonada, ¿no? Por más de que y esté si en un no, lugar y que si no, supuestamente lo contiene. claro, y si no hubieran fallecido por ese Nadie accidente, hubiese la conocido que comisión hacía nos 10 años que estaban ahí. exacto. Y el padre Grassi, cuando Ujú. fue imputado, tenía Sí. 6.000 chicos en todo el Una país. locura. Y 6.000. todas las empresas, vos fíjate también qué inmoralidad hay de los funcionarios y de las empresas que tienen que tener una responsabilidad social, ¿eh? No lo han hecho teniendo profesionales que están capacitados para eso, ¿eh? La responsabilidad social empresaria, tan famosa, conocida, publicitada por muchos estrategas de las empresas, que avalan justamente ese tipo de atrocidades. No avalan proyectos para clarificar, para educar a la gente, como lo que podemos hacer nosotros u otros tantos medios de comunicación. Van a los medios corporativos y avalan hechos de corrupción. Eso es también un tema perverso, inmoral, de la gente que no se autoprotege y que le facilita a los corruptos seguir desarrollando este tipo de actividades que después terminan afectándolos a ellos mismos, porque van generando o armando futuros asesinos, futuros violadores. Es un Exacto. tema muy perverso esto que vos planteás, ¿eh? Y no se ha tomado Exacto. conciencia en una Argentina devastada, manipulada por un grupo de crápulas y de operadores mercenarios que tenemos hace décadas. Claro, y el personal que trabaja en las instituciones de menores, Sí. no podemos decir de que ellos quieren tener a los chicos encerrados, lo que podemos decir Ujú. que tienen miedo de a lo mejor ser echados de sus Claro. trabajos No denuncian las si cosas por eso, ¿no? Porque dependen
de justamente ese sueldo para mantener a sus familias a la vez. Es como que todo está complotado, ¿no? Hay una perversidad tremenda, hay un trasfondo de esto realmente que es de loco lo que vos estás contando, ¿no? Porque me imagino que te habrás enterado de un montón de cosas como lo saben otros cientos de miles de profesionales en la Argentina y que miran para otro costado con irresponsabilidad, con falta de ética, porque realmente están pensando en cobrar ese sueldito o esa dádiva que le dan, ¿no? Claro, Qué miserable que claro. son muchos seres humanos, ¿no? Sí, lo que pasa es que si nosotros sacamos a los bebés de los hospitales Barra de la Plata y de las casas cunas y Sí, los damos a familiares directos o en adopción en apoyo a la familia en primer lugar, si es que la familia es rescatable. Si nosotros vamos cerrando esos institutos de pequeñitos que no tienen motivo para estar privados de libertad, claro. de familia, de Porque los, derechos. los encarcelan directamente, no le dan ninguna posibilidad, no le dan ninguna salida, ¿no? Toda esta Los chicos, tramitación vergonzosa judicial que hay, porque también convengamos que algunos tantos integrantes de la justicia son bastante corruptos y perversos, porque llama la atención que teniendo familias, teniendo mujeres e hijos, no piensen mínimamente en esto que les van a provocar a estos chicos, el daño tremendo, sabiendo de que no tienen salida, no tienen una alternativa de vida futura, ¿no? Dejándolos ahí retenidos permanentemente. ¿Cómo, habiendo tantas personas que buscan tener la adopción de una manera más fácil, no lo han implementado durante tantos años? O sea, meten palos en la rueda por todos lados, ¿no? bueno, ahí vamos a otro negociado. La gente que hace va a comprar a los niños a Qué donde bárbaro. puede. Ujú. Entonces, cuando los compra, después tiene la espada de Damocles sobre su cabeza, porque Sí. si se descubre, eso es un delito. Entonces, ¿quién lo impulsó? Ujú. ¿Quién impulsó a esas parejas, mujeres solas, hombres solos, Sí. lo que sea? ¿Quién los impulsó a ir a comprar chicos? ¿Quién favoreció que haya matronas Qué en bárbaro. las provincias o lo que sea, Sí. Ujú. o parteras o lo que... Sí. ¿Quién lo favoreció eso? ¿Quién lo estimuló? El Estado. ¿Por qué? Qué bárbaro. Porque mientras tiene 96 chiquitos, bebés, en un hospitales Barra de la Plata o Ujú. en las cunas, otros cientos de miles de chicos en todo el país, mientras los tienen cerrados, la gente después va a comprarlas. Y esos son los chicos que después van a seguir ocupando las vacantes del sistema, que van a pasar de la parte asistencial a la parte penal. Pero los funcionarios y el Estado, Ajá. las instituciones, han cometido un crimen de lesa humanidad, privando a ese bebé que va creciendo, niñito, a preadolescente, adolescente y joven que ya está medio discapacitado por todo ese trayecto sin amor, sin Ujú. familia, encerrado, la mayoría de las veces recibiendo maltrato y demás. Tremendo. Eso es un crimen de lesa humanidad y Ujú. hasta que no lo entiendan van a seguir mejorando la ley de protección integral, pero siempre va a estar el menor tiempo posible. El menor tiempo posible es tener a los chiquitos asistenciales pobres, a los chicos preadolescentes y adolescentes que han cometido algún delito, Ujú. 2 años dentro del sistema de registro y admisión, en las peores condiciones que se puedan imaginar. Y Tremendo, ¿eh? eso yo lo vi Ujú. gracias a mi colaboración ese año con Derechos Humanos, que estaba Ujú. el doctor Tayana en la provincia de Buenos Aires, Sí. y un genio que fue el doctor Enrique Pochat, Ajá. que gracias a él y acompañándolo a él, yo hice mis informes, hice las visitas. ¿Y qué decían todos los directores de las instituciones asistenciales, penales, Ujú. comisarías y el Hospital es Barra de la Plata, que depende de salud, pero lo tomamos como un instituto asistencial? Sí. Decían, todos los chicos tienen a alguien. ¿A qué se refiere? A que el chiquito que va creciendo, la vecina se encariña, Ujú. tienen hermanos mayores, tienen Sí. tíos, tienen padrinos, pero ¿qué hacen? En lugar de ver cuál es el círculo íntimo y quiénes se pueden hacer cargo de ese chiquito que evidentemente en muchas familias no lo pueden, es Tener, mejor que no mantener, claro. exista, Ujú. directamente a esos chiquitos los encierran.
y Qué los bueno. encierran y comienzan ese circuito de asistencial y penal de Tremendo. niños presos. Claro, es un desgaste que pobre criatura, ¿no? ¿Cómo pueden llegar los chicos en esas condiciones? Realmente le están taladrando el cerebro, salen realmente enloquecidos de ahí, ¿no? Por la perversidad que ven que se ejerce contra ellos mismos, ¿no? ¿Vos crees que puede haber una posibilidad de cambio? Y te agradezco realmente esto que estás diciendo porque muy pocas personas, profesionales como en tu caso, se animan a decir estas cosas, que es fundamental como para empezar a clarificar y emprolijar estos organismos y esta cuestión de la justicia, de los fiscales, de los jueces, que deberían estar más comprometidos en casos gravísimos de familia y de menores como se dan, y que realmente vemos que se van dilatando las cosas cada vez más, ¿no? O sea, para mantener estos negociados que perjudican definitivamente a todos los ciudadanos, porque después la ciudadanía se ve perjudicado, porque estos chicos evidentemente salen con un problema psicológico tremendo, ¿no? ¿Cómo haces para recomponerle ese desastre camino que han transitado? Es imposible, Bueno, no hay normativa, ¿no? No hay lo que alternativa concreta que se pueda dar para producir un cambio real. exacto, porque si vos recibís Hmm. abandono, y recibís pobreza, y recibís, bueno, todo lo malo que puedas recibir, eso o te lo guardás. Estás preparando y estás gestando monstruos y futuros asesinos, que es lo que se ve. Se ven los hechos de asesinatos permanentes que hay en la vía pública, los hechos que vimos en Mar del Plata, lo que ves en Ramos Mejía, lo que ves en La Matanza, lo que ves en Loma de Zamora. Por todos lados tenés justamente muestras concretas de esto que vos estás planteando. ¿Por qué? Porque realmente el Estado no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Es Claro, muy duro y esto que la planteas. agresión, la persona, cualquier persona, vos, yo, el vecino, la guarda, la mete hacia adentro, toda esa angustia, esa bronca, el resentimiento, todo, o la vuelca a la sociedad. Ujú. Ahora, ¿son culpables esos chicos de volcar la agresión hacia afuera? Hasta uno podría decir, y a mí me van a decir como me dijeron una vez, ojalá que a la que maten, la próxima que maten sea la licenciada, pero honestamente, con una mano en el corazón, con todo lo que estos chicos vienen mamando desde la cuna, uno podría decir que un 3% de menores delincuentes que cometen delitos graves dentro de la sociedad es un porcentaje ínfimo para el daño que les estamos haciendo, cómo les estamos quebrando las espaldas, porque o se meten hacia adentro y se quiebran y ya no les interesa luchar por su vida y se enferman y terminan en los loqueros, terminan en las calles tirados y demás, Ujú. o vuelcan la agresión hacia afuera, hacia vos, hacia mí, hacia el vecino, hacia otro chico. Lo que hay que hacer es tomar desde la parte, desde el punto de vista concreto y real, y también considerar toda la parte psicológico-social. Es Claro. la única manera de sanear la sociedad. Ujú. Bueno, eso es muy importante. Lo que vos estás planteando, Ana María, la verdad que es muy triste y doloroso y después, bueno, tenemos que estar viendo estos casos que se dan en estos días, ¿no? Un tema muy complejo porque después tenemos verdaderos mini monstruos en la calle que ya no hay forma de recomponerlos, de insertarlos en la sociedad, ¿no? O sea, estos mini asesinos, estas hienas, estas hienas peligrosas que el mismo Estado va gestando, ¿no? Y que después encima, con la cuestión de la imputabilidad de los menores, los vuelve a dejar en la calle, o sea, cometen hechos y delitos infinitos, los detienen y a las 24 horas están en la calle, en vez de darle la contención y de ponerlos en un lugar donde puedan readaptarlos, reacomodarlos, terminan saliendo peor que cuando entraron. Sí, eso es lo que Una locura total lo que pasa en la Argentina, ¿eh? Eso es lo que siempre llamaron escuela de delincuencia, a los Exactamente. institutos de menores y a las cárceles. Ujú. Ahora, si a un chico se lo manda, es una cuestión política, como yo te decía, espasmódicamente frente a Ujú. cambios de política, de gobiernos, digamos, se reflota si se baja la edad penal, la edad de imputabilidad o no y demás. Esas también son estrategias políticas, Políticas, claro. Ujú.
pero ¿qué pasa? Si cuando un juez quiere encerrar a un chico que tiene 14 años porque ha cometido un delito aberrante, Ujú. eh, por una cuestión política, si quiere mover las estructuras y ensuciar a algún otro político, ¿qué hace? Lo libera. Porque Sí. no te olvides que Ujú. los jueces también tienen sus posturas políticas. O Claro. sea, ya sabemos que hay mucha corrupción en todos lados y Ujú. entonces también la hay en la justicia. Y Ujú. tampoco cuando hay gente honesta no se la deja trabajar. Es todo son todos negociados que van y vienen de los que no tenemos la menor idea de cómo esos hilos se manejan, ¿no es cierto? Como marionetas. Somos Ujú. marionetas y la sociedad en general es marioneta. Pero ¿qué pasa? Lo que hacen, un juez puede tranquilamente decir, este chico de 14 años, supongamos de 12 años, bueno, cometió un delito aberrante, lo puede tener hasta 2 años dentro de lo que se llama registro y admisión penal, porque el Sí. chico ha cometido un delito. Ujú. A los chicos asistenciales, el chiquito de 8 años, de 4 años, lo puede tener 2 años dentro de registro y asistencial, ¿Y después qué pasa? asistencial, ¿Y después qué pasando pasa? de Ujú. instituto en instituto. Ujú. Entonces, los jueces tienen la potestad, sin tener que andar cambiando las leyes, de encerrarlos lo que se le canta. Lo que sí haría falta es mayor control de en qué casos se permite, se autoriza esa privación de libertad, Ajá. porque se priva de libertad a los chicos pobres y cuando quieren por cuestiones políticas hacer desestabilizar a algún político o Ujú. futuro político, lo que sea, directamente los dejan en la calle. Y por eso la sociedad dice, pero ¿por qué están sueltos? Porque ese juez no actuó como tenía que actuar, no Claro. cumplió con la ley de protección integral y no cumplió con las leyes que lo autorizan a que pase por registro y admisión y Ujú. vaya a una institución donde que sea de mediana seguridad, de mínima seguridad Ujú. o, en el caso de chicos mayores, de máxima seguridad. ¿Qué le Los jueces, dirías? Sí, ¿qué le dirías, Ana María, vos justamente a la justicia de la Argentina, a la que está trabajando con el tema de los menores, a los gobernantes, al presidente, a la vicepresidenta, al gobernador Kicillof, a los gobernadores de la Argentina, a los diputados y senadores que un poco son los que tendrían que resolver y controlar este tema y que no lo están haciendo, que han liberado vergonzosamente una gran cantidad de delincuentes, muchos de los cuales son justamente este segmento de los menores, que si no hay, digamos, un control adecuado, esto no tiene retorno, cada vez va a incrementarse y va a ser más grave para los ciudadanos, ¿no? bueno, yo les diría que cumplan su trabajo con honestidad y que la gente deshonesta la enjuicien como corresponda y les den la pena que le corresponda. Y lo otro que les diría, y esto tiene que ver con algo personal, pero que abarca a toda la minoridad asistencial y penal, y Sí. es que se tiene que hacer una reivindicación histórica de la privación de libertad, del encierro histórico que se ha hecho de gente como yo y que se sigue haciendo de gente como yo, Ujú. por cuestiones de pobreza, por cuestiones de desventura, por cuestiones de situaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque cada chico que no tiene una causa penal y está encerrado por esas situaciones, está privado de libertad, de amor, de derecho y de familia. Entonces se tiene que decretar, se tiene que declarar o se Ujú. tiene que votar que la privación de libertad por causales asistenciales o de pobreza es un delito o es un crimen de lesa humanidad. Ujú. Eso haría que se trabaje mejor sobre las leyes de protección integral y se saquen a todos los pequeñitos de los institutos de menores porque no han cometido delito. También se elimine la especulación de todas estas organizaciones no gubernamentales que ganan un subsidio por chico y Claro. entonces lo pueden tener hasta los 18, hasta Qué los bárbaro. 21 años o hasta donde se les canta. Ujú. Eso Tienen que negociado, ¿no? hacer Ujú. un trabajo.
Ujú. tienen que hacer su trabajo con honestidad porque están tratando con personas que sufren, que su alma se les enferma, que se los priva de los derechos que otros gozan. Y Claro. todos tenemos derecho por la Constitución y porque nos corresponde a todos, por la igualdad y la justicia social, todos tenemos derecho a lo mismo. Entonces los chicos tienen que estar en la escuela, llegar al máximo de escolaridad posible, el máximo de estimulación a aquellos chicos que han nacido en desventaja, el máximo de derecho a aquellos que tienen situaciones de discapacidad y el máximo derecho también especialmente a la gente que ya es mayor y que comienza a estar tan en desventaja como aquellos bebecitos y niñitos Exactamente. pequeños, porque no pueden cuidarse Y solos. así es. Es un tema que hay que empezar a ser responsables, Ana María, ¿no? Creo que eso es fundamental lo que vos estás planteando. Te agradezco de corazón la valentía que has tenido para plantear este tema que a veces es bastante complejo que los profesionales lo hagan, ¿no? Porque como que se autocensuran. Y es fundamental justamente que los funcionarios de la Argentina, los jueces, los fiscales, los funcionarios de las diversas áreas, los propios senadores, diputados, los legisladores, tomen nota de esto que vos acabas de decir, porque es tremendo, es gravísimo lo que pasa y que se concienticen de que hay, de alguna manera hay que cambiar urgentemente un montón de cosas, ¿no? Exacto. Y lo último que te agrego es que por la plata que se gasta por niño encerrado en institutos asistenciales, penales y comisarías, ese mismo dinero se puede, que antes algo te empecé a mencionar, pero no Sí. lo terminé. Yo a Ujú. veces tengo tantas cosas para decir que me Sí, voy me por las imagino. ramas, pero capacitando a los profesionales, a los asistentes de minoridad y demás, se Ujú. los puede reconvertir en operadores de calle. Ellos Claro, pueden estar en la calle controlando que el claro. trabajo que se hace con los chiquitos que se liberan Ujú. de esas cárceles para niños Ujú. se haga como corresponde. Y no hace falta Seguro. echar a nadie. Lo Ujú. que hay que reconvertir o redistribuir los recursos existentes. Me parece maravilloso esto que comentas. Esperemos que tomen conciencia, que justamente a veces que nos escuchan tanto y que nos critican o que se enojan y se ofendan, que tomen conciencia de estas cosas que son fundamentales para hacer crecer y fortalecer una república que realmente está devastada, producto justamente de la inconsciencia de muchos. Te mando un gran abrazo, un gran cariño y te voy a llamar, te voy a convocar en otra oportunidad para tocar otros temas, pero lo bueno es esto, ya empezar a informar a la sociedad para que tome conciencia de por dónde vienen las cosas, ¿no? Y por qué padecemos toda esta cantidad de problemas que serían innecesarios, que no acontecerían si realmente los que tienen que ocuparse de ello empezaran a hacerlo, ¿no? Que tomaran conciencia de esto. Gracias, un gran cariño. Aquí. Un abrazo, Muy amable. gracias. Bueno, ustedes la escuchaban, Ana María Dubaniewicz, psicóloga especialista en sistemas de menores pobres y sus consecuencias personales que tienen justamente las familias y lo que concierne a la sociedad, ¿no? Un tema que realmente nos ha impactado tremendamente. Esperemos que realmente aquellos que tienen que resolver los temas lo empiecen a hacer en la Argentina porque cada vez estamos más disgustados, asombrados e impactados por todas estas cosas que se generan por las desprolijidades y la falta de concientización de los dirigentes de las diversas áreas. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.